tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 78. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un experto en materia electoral para hablarnos sobre el tema la violencia política en razón de género hacia las mujeres. ¿Quién es el invitado de honor? Es nuestro gran amigo, el licenciado Ernesto López Hernández. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Derecho Electoral y es docente y disertante de diferentes conferencias a lo largo de nuestra entidad federativa. Pero además es un experto en teoría del delito y en materia electoral. Te escuchamos, amigo Ernesto. Gracias por aceptar la invitación y esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros en este tu canal. Buenas noches. Agradezco la oportunidad de compartir en este espacio un tema por demás importante dentro del derecho, como lo es el de los delitos electorales. Primero quisiera dejar precisado que en términos generales se habla de un derecho electoral mexicano, el cual comprende la regulación jurídica de todo el sistema electoral mexicano que abarca los derechos políticos electorales de los mexicanos y la forma democrática de la renovación de los poderes públicos. Es precisamente en el sistema electoral donde se concentra la forma de gobierno, así como los principios y reglas para acceder al poder público. Es así como nuestro sistema electoral mexicano se encuentra acotado por la Constitución, por las leyes generales y locales en materia electoral. Pero es importante señalar que la renovación de los poderes públicos y el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos comprende lo que se identifica como la función pública electoral. Y esto se constituye como un bien jurídico protegido por el Estado. Ahora bien, esta función pública electoral se regula a nivel administrativo y jurisdiccional. El Instituto Nacional Electoral, INE, es la autoridad administrativa electoral a nivel nacional y los organismos públicos locales electorales, llamados OPLES, son las autoridades administrativas tanto locales y nacionales que se encuentran facultados para regular la aplicación del derecho electoral en la forma de función pública electoral. En Chiapas es el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, el llamado OPE. En el caso de las autoridades jurisdiccionales a nivel federal, es el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, quien viene a ser la máxima autoridad en realizar la revisión legal y constitucional del actuar de las autoridades administrativas electorales y de la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y las ciudadanas, así también como de los partidos políticos, de los candidatos, coaliciones y candidaturas comunes. Ahora bien, la infracción a la normatividad electoral es vigilada de manera administrativa por las autoridades electorales de este corte administrativo, que a nivel nacional decíamos es el INE y a nivel local son los OPLES, en el caso de Chiapas, el IEPC. Estas autoridades administrativas, a través de procedimientos sancionadores, pero de corte administrativo, realizan la investigación y determinan si existe una infracción a las leyes electorales, es decir, a las reglas que componen la organización, el desarrollo de la jornada electoral y la calificación y validez de las elecciones. Por su parte, las autoridades jurisdiccionales hacen la revisión legal y constitucional de estos actos. Sin embargo, cuando uno de los sujetos se le acredita una infracción a las leyes administrativas, se le impone una sanción. Y este procedimiento administrativo sancionador es regulado en base también a principios de carácter público. Sin embargo, es a partir del 15 de agosto de 1990 que se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto a través del cual se adiciona el Código Penal Federal y se incluye el título 24 y que es precisamente el apartado relativo a los delitos electorales, y esto da como mayor precisión
hacia cómo se regula la función pública, cómo se protege la función pública electoral. Por una parte, la violación a las leyes electorales que regulan la forma de organizar las elecciones, cómo se llevan a cabo las elecciones, la validación y calificación de las elecciones y la participación de los actores políticos, partidos políticos y ciudadanía, pues se encargan precisamente las autoridades electorales de sancionar estas faltas administrativas. Sin embargo, las conductas que son descritas como delito en el Código Penal Federal, estas pues evidentemente son investigadas, perseguidas y por supuesto sometidos a una jurisdicción de carácter penal para la imposición correspondiente de la pena. Así, de esta manera, el Consejo General del Instituto Federal Electoral en marzo de 1994 propuso la creación para que en la entonces Procuraduría General de la República existiera una fiscalía especial para la atención del universo de delitos electorales. Y esto da como origen que los legisladores, a través de un decreto publicado el 19 de julio de 1994, reformaran la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y sentó las bases para crear la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la CEPAL, a la cual se le confirió un rango de subprocurador. Otro hecho trascendente también es el 22 de noviembre de 1996, cuando se reforma el título 24 del Código Penal Federal y establece en el artículo 401, fracción primera, qué carácter iban a ser considerados la calidad de servidores públicos, es decir, los empleados de la administración pública federal, estatal y municipal. Con esto ya se vincula el actuar de los servidores públicos dentro de la Comisión de Delitos Electorales. Todo esto es en el ámbito federal, pero en nuestro estado, el 11 de octubre de 1990, se publica en el periódico oficial del estado el Código Penal para el estado de Chiapas y contiene un título, el título 20, que corresponde a los delitos electorales. Sin embargo, es el 2 de enero del 2008 cuando entra en vigor este título 26 del Código Penal local, es decir, se reforma el Código Penal. Y entonces, a partir de esta reforma, existía un capítulo de delitos electorales dentro de nuestro Código Penal. Sin embargo, tenemos que el 23 de mayo de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en materia de delitos electorales. Y con esto se deja sin efecto el contenido de los códigos penales, tanto federal como locales, respecto a los delitos electorales. Es decir, al facultarse a través del artículo 73 de la Constitución, que únicamente es el Congreso de la Unión el que regula, el que establece la creación de los delitos en materia electoral, pues le quita la competencia para legislar a los estados y entonces los códigos penales locales no pueden contener tipos penales en materia de delitos electorales. Y dentro de este contexto, las últimas reformas importantes en materia de delitos electorales se da el 12 de abril del 2020, cuando se adiciona la fracción 15 del artículo 3 y el artículo 20 de la Ley General en materia de delitos electorales, que se refiere a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es en ese artículo donde se detalla cada una de las conductas que se consideran como violencia política contra las mujeres en razón de género. Posteriormente, el 12 de abril del 2019, se reforma el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y existe otra reforma importante. Se incluye dentro del catálogo de delitos considerados como graves
el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Esto qué significa? Que estos tipos penales ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, un juez de control puede de manera oficiosa determinar como medida cautelar la prisión preventiva. Esto da como origen que el 19 de febrero del año pasado, 2021, se adicionaran los artículos 7 bis y el 11 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, y el 19 de febrero del 2021 se reforme el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente para regular lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política con relación a la prisión preventiva oficiosa por aquellos delitos en los que se involucra el uso de programas sociales con fines. Por ello es importante señalar que en el ámbito de la aplicación de la normatividad electoral que regula la organización y calificación de las elecciones, el ejercicio de los derechos políticos electorales está en manos de autoridades administrativas, sea el INE o los OPLE. Y la cuestión de la revisión constitucional y legal de la actuación de las autoridades administrativas electorales y de los sujetos del derecho electoral mexicano, dígase partidos políticos, ciudadanos, está en manos de los tribunales electorales, tanto federal como local. Pero la materia de delitos electorales, que corresponde al derecho penal, está vinculado a la Fiscalía de Delitos Electorales de las Procuradurías o Fiscalías de cada una de las entidades, y a nivel federal de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Y es la Fiscalía de Delitos Electorales la encargada de investigar, perseguir que un hecho considerado como delito electoral pueda ser llevado ante un juez para solicitar la imposición de una pena una vez acreditada la responsabilidad penal de un sujeto. Por ello, la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas investiga y persigue hechos denunciados como posibles delitos para determinar la existencia de ese hecho y la participación de quienes la realizan. Y es importante, ya para finalizar este espacio, que tratándose de materia de derechos políticos electorales, el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género puede verse a través de tres vertientes. La primera, que tiene que ver como un derecho político electoral. Ejemplo, una regidora que obtiene el cargo y que no solamente el derecho político electoral de ser votado ha determinado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se agota únicamente con el derecho a ser candidata, de participar en la jornada electoral y de ganar el cargo público a través de la elección, sino que el derecho a ser votado también está inmerso en la vertiente del ejercicio del cargo, y por lo tanto un derecho político electoral a ser votado requiere que una persona que obtuvo un cargo, en este caso el de regiduría, se le proporcione los recursos materiales, económicos, financieros para desempeñar su cargo. Y no solo eso, además el derecho a obtener la prerrogativa de salario que pudiera obtener esta persona. En todo caso, si una persona, siendo mujer y por su condición de mujer, no le pagan su sueldo, no le dan un cargo, no le dan los recursos para desempeñar su cargo, le atribuyen, no sé, otras actividades que no corresponden a su ejercicio de su cargo, y que considera que se le están violentando sus derechos políticos electorales por su condición de mujer, entonces puede acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tratándose en el ámbito federal, o en el Tribunal Electoral local, tratándose de una normativa, en este caso de la regidora, de ámbito local, y hacer valer un juicio, el juicio de protección de derechos políticos del ciudadano, JDC, y alegando la violación de ese derecho político electoral
de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo como violencia política por razón contra la mujer en razón de género. Y bueno, el Tribunal Electoral determinará si existe violación a ese derecho político electoral y impondrá una sanción o impondrá alguna medida correctiva para quienes están realizando esta. Sin embargo, esa misma mujer, esa misma regidora, puede acudir ante el instituto, en este caso, de Elección y Participación Ciudadana Locle de Chiapas, para poder denunciar una infracción a la ley electoral local, porque en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas también existe la conducta de la violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de la conducta que se establece. ¿Cómo? Pues bueno, hay una infracción que dice que al ciudadano, partido político o cualquiera que infrinja una de las normas electorales, pues constituye una infracción administrativa y corresponde al otro. Por lo tanto, el Instituto de Elecciones, si considera que hubo una infracción a una normatividad electoral, en este caso el ejercicio de un cargo, pudieras determinar que existe una violación, una infracción administrativa electoral e imponerle una sanción por violencia política contra las mujeres en razón. Sin embargo, esta misma regidora puede acudir ante la Fiscalía de Delitos Electorales y presentar una denuncia tratándose de un hecho que considera es un delito electoral tipificado como violencia política contra las mujeres en razón de género, previsto en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos. Yo creo que es importante que esto quede como motivo de reflexión final. Es decir, el ámbito de las sanciones, y como la misma Constitución establece en el artículo 73 y 74, los distintos ámbitos de responsabilidad político, administrativo, civil y penal, hacen que este tipo en especial de violencia política contra la mujer pueda ser llevado a cabo independientemente ante una autoridad jurisdiccional o ante una autoridad administrativa electoral, independientemente de la investigación que se dé como un hecho tipificado. Espero que haya sido de aportación cultural jurídica a este espacio. Les envío un saludo.